Santiago, capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Amén. ¿Oramos? Padre Celestial, gracias te damos porque podemos, Señor, reflexionar en tu palabra, podemos aprender de ella, podemos recordar, Señor, muchas cosas que sin duda las hemos sabido desde muchos años, Señor, pero siempre tú, a través de tu palabra, nos refrescas la memoria, nos las recuerdas, Señor, para que nosotros podamos fortalecernos día tras día. Gracias porque a través de tu palabra también entendemos y sabemos y lo creemos que así es, de que tú siempre escuchas nuestras oraciones, Señor. Ninguna oración de tus hijos cae al vacío, Señor, sino que todas entran en tu misma presencia y tú, Señor, en algún momento que tú tienes estipulado, siempre la respondes, Señor. Padre Celestial, enséñanos y ayúdanos siempre a acatar tu voluntad con humildad, Señor, a aceptar, Señor, cual sea la voluntad tuya para cada uno de nosotros. A veces nuestras oraciones son respondidas, Señor, no como nosotros esperábamos, pero te ruego que tú nos ayudes y nos enseñes a aceptar tu voluntad siempre con mucha humildad. Padre Celestial, te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pero pida en fe, dice la palabra del Señor, ¿verdad? No dudando nada. Y aquí la palabra de Dios pone el ejemplo, ¿no es cierto? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Bueno, todas nuestras oraciones, hermanos, deben ser hechas en primer lugar con fe, dice la palabra del Señor. Confiando que Dios nos contestará siempre de acuerdo a su voluntad, entendiendo que su respuesta puede ser favorable a lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Dios puede contestar rápidamente de manera favorable a aquello que le estamos pidiendo. O simplemente puede ser un rotundo no de parte de Dios a nuestra oración. Puede ser un rotundo no a nuestros planes o a nuestros deseos también, ¿verdad? En cambio, otras veces, Dios va a tomar su tiempo para darnos alguna respuesta. El tiempo de Dios, y eso debemos siempre tenerlo presente todos nosotros, que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Sin embargo, hay algo que nosotros nunca debemos perder de vista, que es la promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 11, 24, Jesús dijo, por tanto os digo, que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, contrario, ¿no es cierto?, a algunas enseñanzas que andan por ahí, que vienen de muchos años, cuando nosotros oramos, nuestra fe debe estar puesta en la voluntad plena y única de Dios, y no en la certeza, fíjense ustedes, y no en la certeza de recibir lo que estamos pidiendo. Por eso digo, contrario a algunas enseñanzas. Hay algunas enseñanzas, ¿no es cierto?, que se han propagado y que promueven de que la fe debe estar puesta en aquello que le estamos pidiendo al Señor. Había algunos predicadores, ¿no es cierto?, desde la década del 80 y 90, que promovían, ¿no es cierto?, la visualización de aquellas cosas que nosotros queríamos. Y si yo visualizaba aquello que yo le estaba pidiendo a Dios y me embarazaba de eso, ¿verdad?, y me embargaba de todo eso, Dios me lo iba a dar. Pero no era tanto Dios, sino que era mi fe la que iba a actuar. Y eso es una enseñanza falsa, porque la fe debe estar puesta en Dios, en Cristo, y no en la fe, ¿verdad? La fe es un objeto, un instrumento, ¿no es cierto?, que Dios utiliza para responder a su voluntad siempre. Bueno, esto, ¿no es cierto?, esto que acabo de decir, que
contrario a algunas enseñanzas, ¿no es cierto?, que cuando oramos nuestra fe debe estar puesta en la voluntad plena y única de Dios y no en la certeza de recibir lo que estamos pidiendo. Esto quiere decir que en que nosotros, confiamos en que Dios sí va a responder, pero no necesariamente hará nuestra voluntad, ¿verdad? Dios va a responder, sí, lo va a hacer, pero no nuestra voluntad. Debemos estar dispuestos nosotros, por lo tanto, ¿no es cierto? Debemos estar dispuestos cada vez que oramos a recibir y aceptar con humildad su respuesta. Y hermanos, eso demanda dependencia absoluta de Dios. El poder estar dispuesto a recibir y a aceptar, ¿no es cierto?, con la humildad que Dios pide, ¿no es cierto?, aquello que Dios nos ha respondido. ¿Estás dispuesto tú, hermano, a esperar resignadamente la respuesta del Señor y a aceptar sumiso su voluntad? ¿Verdad? De la manera que Job recibió todas las calamidades, diciendo, también recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. Esa fue la respuesta de Job, ¿verdad?, a todas las calamidades que le vinieron. O sea, estamos acostumbrados a recibir de Dios siempre la bendición. Estamos acostumbrados a recibir siempre de Dios lo bueno. ¿Y por qué no vamos a recibir lo malo? También debemos estar dispuestos a recibir lo malo y no culpar a Dios, ¿verdad? Y no permitir que eso, ¿no es cierto?, haga que mi fe desfallezca y se decaiga. O simplemente un bástate mi gracia, como dijera el Señor al apóstol Pablo, a sus oraciones. Cuando Pablo oraba a Dios, ¿no es cierto?, que el Señor le sanara, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos nosotros a recibir un bástate mi gracia? A veces no estamos dispuestos. A veces luchamos y nos esmeramos, ¿no es cierto?, habiendo tenido la respuesta de Dios, o habiendo tenido un no muchas veces de Dios, nosotros insistimos en estas cosas hasta que las conseguimos. Y las conseguimos no por voluntad de Dios, sino por nuestra persistencia. Pero hermanos, cuando conseguimos así las cosas, nunca esas cosas van a ser de plena bendición para nuestra vida, ¿verdad? Ahora, por otra parte, dudar de las promesas que Él nos ha hecho, ¿no es cierto?, es desconfiar en Dios. Cada vez que dudamos, nosotros estamos desconfiando de Dios, lo cual nunca va a ser de su agrado, jamás. Dios es enérgico y firme en decir que una oración sin fe no tendrá respuesta alguna, ¿verdad? O sea, Dios es firme y nos anuncia esto, ¿verdad?, que no habrá respuesta alguna de parte de Él a nuestras oraciones si nuestras oraciones no son hechas en fe. E insisto en esto, hermano, una oración hecha en fe significa un corazón que está dispuesto a recibir y aceptar la voluntad de Dios humildemente y no a recibir lo que le estoy pidiendo necesariamente. Porque a veces Dios, ¿no es cierto?, enseñamos a los niños, ¿no es cierto?, que Dios contesta sí, no, ¿no es cierto?, o espera. Y así le enseñamos a los niños. Pero esa es una verdad bíblica. Dios siempre va a contestar de acuerdo a su voluntad. Y la oración de fe, esa es la que va Dios a contestar siempre. Y se agrada de ello por lo demás. Entonces, cuando nosotros dudamos de Dios, dice Santiago 1, 7 al 8, que no piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor, dice. Si yo oro sin fe, no pienso yo, mejor que ni piense, ¿no es cierto?, que voy a recibir algo del Señor, porque no lo voy a recibir simplemente, porque estoy orando sin fe. No olvidemos la palabra de Dios que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre de doblado ánimo, dice, ¿verdad? El que cree en un momento, después duda, cree, duda. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así dice la palabra del Señor. Una persona de doblado ánimo es un creyente emocionalmente inestable, que tiene cambios de conducta impredecibles,
porque a un momento, ¿no es cierto?, anda muy eufórico, lleno de gozo, lleno de alegría. Y al momento anda pero muy triste, muy amargado, muy enojado, ¿verdad? Y tiene estos cambios, ¿no es cierto?, de conducta impredecibles, sin manifestar un dominio propio en su vida, porque no es capaz, ¿no es cierto?, de dominar su carácter. Todo esto son señales de una vida espiritual pobre y tibia, que le hace esclavo de su propio carácter y sin poder librarse por sí mismo. Estas son señales, ¿no es cierto?, de una vida pobre y tibia en lo espiritual, una vida sin fe, una vida que duda, una vida que desconfía de las promesas del Señor. Las circunstancias de la vida serán aquello que marque su estado de ánimo, ¿verdad? Si le va bien en la vida, va a estar contento. Pero si no resulta lo que está esperando, se va a entristecer, se va a amargar, porque su felicidad está en eso, no está en el Señor. A estas personas Santiago le compara, ¿no es cierto?, a la onda de la mar, dice, movida por el viento de un lugar a otro. Así es todo aquel, ¿no es cierto?, que tiene una fe que le hace dudar de su Dios y de su Padre Celestial. En cambio, aquellos que oran con fe sabrán esperar en sus promesas, porque sus vidas han sido vaciadas del viejo hombre o la vieja mujer y llenadas del fruto del Espíritu, que le otorgan fe y gozo permanente en Cristo. Ya no es como la onda del mar. Le va a ir mal a lo mejor en la vida. No le va a resultar lo que está esperando. No se va a entristecer. Porque el fruto del Espíritu abunda en su corazón, el gozo. Y este fruto del Espíritu no depende de las circunstancias de la vida. El fruto del Espíritu siempre estará allí. Si no, imagínense ustedes un Job amargado y triste, ¿no es cierto? O un Job con deseos de morir por todo lo que pasó. O un apóstol Pablo enojado con Dios porque Dios no le quiso contestar. Un apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que pierde la fe porque Dios no quiso sanarle. De ninguna manera, ¿verdad? Debemos estar dispuestos a recibir con humildad la voluntad del Señor y la respuesta de Dios a nuestra oración, que a veces puede ser un no rotundo a lo que estamos pidiendo. Y debemos pedir al Señor que nos dé absoluta claridad para poder ver las respuestas que Él nos da a nuestras oraciones. No olvidemos Jeremías 33:3, ¿verdad? Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Por lo tanto, la palabra del Señor nos invita, ¿no es cierto?, a orar con fe. Eso significa que hay oraciones que son hechas sin fe. Hay oraciones que son hechas, ¿no es cierto?, simplemente para tranquilizar a lo mejor la conciencia, la oración del fariseo. ¿Se acuerdan ustedes de la oración del fariseo allí en el templo? Que oraba de pie consigo mismo, dice la palabra del Señor. No oraba a Dios, oraba consigo mismo. Esa es una oración sin fe. Una oración que Dios nos agrada. Y que Dios, por lo tanto, ¿no es cierto?, como dice Santiago, no va a responder de ninguna manera a esas oraciones. En cambio, la oración de fe no es aquella que me da la certeza de que Dios me va a dar lo que le estoy pidiendo. No, sino que la oración de fe es el fruto de un corazón que está rendido a Dios y que está dispuesto a aceptar un no de Dios, un sí o una espera. Que el Señor nos bendiga, ¿verdad, hermanos? Y que el Señor nos dé la fortaleza para poder manifestar, ¿no es cierto?, esto. Porque esto no es nuestro. Esta fe no es la nuestra. Esta fe es el don que Dios ha derramado en el corazón de aquellos que ha llamado para que sean sus hijos. La fe humana no alcanza para esto. La fe humana es imperfecta. Es la fe dada por Dios, derramada por el Espíritu Santo, la que a nosotros nos conduce a una vida agradable, ¿no es cierto?,
ante los ojos del Señor. Que el Señor les bendiga.